Bienvenidos, señores participantes, a la sesión TELDE de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Les saluda cordialmente su docente Eric Daniel Vildoso Cabrera para dar una charla sobre el curso de Metodología de la Investigación Científica. Para tal efecto vamos a dar las siguientes orientaciones. Brindar a la investigación científica un sistema coordinado y coherente de conceptos y preposiciones que permitan abordar el problema planteado. Vamos a ver los siguientes contenidos temáticos: las funciones del marco teórico de una investigación, la organización de datos y hechos significativos para descubrir las relaciones de un problema con las teorías. Entonces aquí, como primer paso, es necesario llevar a cabo la elaboración de un marco teórico. Esto es importante para lograr un sustento, un fundamento para alcanzar la objetividad de todo mi trabajo de investigación. Entonces aquí vemos en el gráfico al investigador que va a llevar a cabo las siguientes actividades: localizar, obtener y consultar fuentes de información fidedignas que le va a permitirle darle este sustento a todo su trabajo de investigación. Entonces, en un primer momento vemos los textos, que son las obras de los doctrinarios, pero sobre todo de los llamados juristas. Es importante que ustedes hagan búsqueda no solamente de textos en el derecho, sino que estos sean especializados y de personajes de un reconocimiento nacional o internacional, de tal manera que ustedes extraigan posiciones, corrientes, puntos de vista, estudios muy bien sustentados por gente especializada. Asimismo, vamos a remitirnos a las fuentes como los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida académica de cada uno, partiendo de la escuela, pasando por el pregrado y luego por el posgrado. Eso también es importante, eso forma parte de la experiencia de cada investigador. También es importante que uno recurra a los grupos o a su entorno, para que de tal manera uno extraiga ciertas experiencias personales como profesionales que le permita darle una orientación a todo aquello que quiere investigar. Asimismo, las fuentes en Internet. Hay portales muy importantes que gozan de prestigio y que a la vez nos prestan esta garantía de saber que toda la información descargada de estas páginas son importantes y también son confiables. Como también, tengan en cuenta esto, hay páginas en la Internet que no son tan confiables. Entonces uno tiene que saber seleccionar, uno tiene que tener el don o la virtud de conocer qué páginas son confiables y qué páginas no lo son. Entonces es importante que ustedes sepan que no todo lo que se halla en la Internet goza de una garantía para saber si lo que me están compartiendo es real o es falso. Por otro lado, tenemos las fuentes hemerográficas, basados en los diarios y a la vez en las revistas especializadas. La gran ventaja de estas fuentes es la actualidad de su información. Entonces también uno tiene que saber seleccionar qué diarios o qué revistas cuentan con un prestigio, cuentan con la garantía y con la confiabilidad que toda la información sea real, sea verídica. Entonces hay diarios que ya tienen una existencia
gozan de una muy buena tradición. Entonces, ese es un índice para conocer, o un indicio para conocer que esta información de estas fuentes es real. En cuanto a las funciones del marco teórico, vemos que en un primer momento sirven justamente para prevenir los errores de estudios previos. Esto es necesario saber para que de esa manera, sobre la base de la crítica personal, sea el punto de partida de toda nuestra investigación. Toda nuestra investigación científica parte justamente de una disconformidad de las posturas, de las escuelas, de las corrientes que hemos estudiado a lo largo de la vida académica. Entonces, recuerden que ese es el sentido de la ciencia. Si bien está formada por leyes, muchos de los aspectos científicos se plasman en leyes y que en un primer momento pueden pasar como postulados escritos en piedra, pero lo que se busca más bien es que este conocimiento siga renovándose, de tal manera que los investigadores nuevos puedan partir de lo que ya se hizo para mejorar este conocimiento. El conocimiento no es algo inamovible, muta en mérito a las necesidades que tiene también la sociedad. Como nuestra sociedad también muta, cambia, entonces necesita nuevas respuestas a sus nuevos problemas. Por otro lado, tiende a orientar la realización del estudio, cómo seleccionar el tipo y diseño de investigación, lugares y formas de recolección de datos. Esto es importante porque el tipo y el diseño de mi trabajo va a servir para trazar el camino, para que de esta forma no me pierda a la mitad o nunca llegue a la meta. Y de eso no se trata, sino trazar el camino que me señale la meta. Otro aspecto es establecer un marco de referencia, de interpretación de los resultados. Es importante esto porque una vez que yo obtenga datos de una realidad objetiva, necesito darle un sentido, necesito darle una significación, de tal forma que me permitan demostrar todo aquello que yo estoy defendiendo. Si no sé interpretar todos los resultados que ha dado mi proceso de investigación, va a ser difícil que otros me puedan entender. Otro aspecto es ampliar el ámbito de estudio y orientar al investigador para realizar un estudio más completo. Entonces, ya hemos comentado que todo estudio científico parte de una crítica que va a servir para mejorar, pero también para ampliar el conocimiento ya descubierto. Entonces, aquí se trata de seguir una cadena, de tal forma que este conocimiento sirva, repito, a la solución a los nuevos problemas que nos plantea nuestra sociedad según su proceso evolutivo. Otro aspecto que también es importante es formular las hipótesis, o a no formularlas por razones bien fundamentadas. Ya hemos comentado en las tutorías que, si bien es cierto, en ciertos casos no es necesario formular las hipótesis, pero en derecho sí va a ser necesario, por cuanto nos va a permitir fijar un norte. Si es que no fijamos este norte, nos vamos a perder, dado que nos vamos a someter al método de las ciencias sociales. Y muchas veces cuando investigamos en ciencias sociales, los fenómenos y los objetos tienden a variar, tienden a cambiar rápidamente en el tiempo y en el espacio. Entonces, para darle un orden a lo que en principio se presenta en un estado
caótico, entonces es mejor seguir todos los pasos del método científico para que de esa manera nuestro trabajo tenga el éxito deseado. Crear nuevas tendencias o ámbitos de investigación. Esto también es importante, porque si bien es cierto, hemos dicho en las tutorías que en ciencias sociales no hay nada nuevo por descubrir, ya todo está investigado, todo está dicho, no hay nada nuevo bajo el sol en este ámbito. Sin embargo, eso no quiere decir que yo, bajo la visión personal y bajo mis pensamientos y experiencias personales, tanto en mi ámbito profesional como en mi vida cotidiana, no le puedo dar un matiz distinto a lo ya investigado. Entonces ahí radica la innovación y el aporte al ámbito científico, al ámbito del derecho que vamos a investigar. Entonces es importante conocer esto. Recordemos que uno de los títulos a desarrollar en el marco teórico son los estudios previos o son los antecedentes. Entonces, si ustedes argumentan que no hay ningún antecedente, si no hay ningún estudio previo, cuando desarrollen su marco teórico, entonces van a tener serios problemas, porque nadie le va a creer que han partido desde cero. Nadie parte desde cero en ciencias sociales ni en derecho. Siempre hay un indicio, siempre hay una huella, de repente demasiada pequeña, pero una huella al fin y al cabo. De tal manera que ustedes nunca van a partir desde cero, por más pequeña que sea este indicio. Luego, esto nos va a permitir, todas estas funciones del marco teórico nos van a permitir darle forma al sustento o a lo que nos va a servir de sustento a toda nuestra investigación. ¿Cuáles son las etapas de elaboración del marco teórico? Primero, la revisión de la literatura correspondiente. Aquí vienen los antecedentes que les comentaba, ¿no? Entonces, no se trata de decir, bueno, yo he buscado por todos lados y no he visto nada, o no he hallado nada sobre mi temática, o yo soy el pionero en el estudio de este tema. Eso no es cierto, siempre hay algo, de repente muy pequeño, pero siempre hay algo. Repito, aunque el estudio previo sea bastante incipiente, es necesario que ustedes desarrollen el título de los antecedentes o el título de los estudios previos en su marco teórico. Segundo, la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia propia. Esto también es importante y ahí radica el aporte personal que nos va a permitir darle ese ámbito de innovación que es indispensable en todo estudio científico. Entonces, ¿en qué fundamentos se va a sostener esta innovación? Justamente en los puntos de vista o en las perspectivas que yo tenga sobre mi temática. Es imposible que uno piense distinto a los otros. Entonces ahí radica el aporte. La revisión de la literatura. Aquí el investigador va a llevar a cabo los siguientes pasos. Primero, detectar, obtener, consultar fuentes de información, pero aquí la clave es que éstas sean de naturaleza primaria o de primera mano. De tal manera que esta información no me llegue distorsionada o deformada, sino tal cual como aquel que la está dando, ¿okay?, sea tal cual.
¿Cuáles son los pasos de la revisión de la literatura? Primer paso, el inicio de la revisión de la literatura. Aquí vamos a llevar a cabo las siguientes actividades. Acudir a las fuentes primarias cuando se conoce muy bien la temática. 2. Consultar expertos para buscar fuentes secundarias o lugares para recolectar fuentes primarias. Esto cuando no tenemos ningún conocimiento sobre dónde se hallan las fuentes primarias. Entonces es importante preguntar, ¿no? Buscar a otros expertos como uno para que le dé ciertas recomendaciones al momento de hallar información. Tercero, indagar fuentes terciarias para hallar fuentes secundarias y los lugares para que a través de estos hallemos las fuentes primarias. Entonces, si no tengo conocimiento de dónde se hallan las fuentes secundarias y solamente tengo fuentes terciarias, entonces puedo buscar una correlación para que a las finales siempre lleguen a las fuentes primarias. Y por último, usar motores de búsqueda de Internet con el propósito de encontrar bases de datos. Ya hemos comentado del cuidado que ustedes tienen que tener al momento de navegar por Internet, porque no todo aquello que está en la red es válido, es real. Segundo paso, la obtención de la literatura, que significa la localización de la biblioteca, sean estas materiales o virtuales, las hemerotecas, filmotecas, videotecas. Es importante acudir a la mayor cantidad de fuentes primarias, sobre todo las más recientes y las de los expertos en el ámbito de su estudio. Esta es la clave, acudir con los expertos, con los llamados juristas, con personas que ya tienen muchos años en el ejercicio de una actividad, sobre todo en lo que se refiere a nuestra temática. Si una fuente primaria no se encuentra en nuestra localidad, bueno, hay muchas posibilidades de comunicarse, de tal manera que uno de todos modos llegue a las fuentes primarias. O si no, uno puede crear incluso, ¿no?, redes sociales en el ámbito científico o académico para tratar de hallar estas fuentes o a los expertos. Las redes sociales para todo no se van a usar para el ocio, ¿no? Es necesario que le den una mejor utilidad, como formar comunidades científicas para hallar información valiosa. Tercer paso, la consulta de la literatura. Aquí vemos que al consultar las fuentes primarias se debe seleccionar las que se relacionen con nuestra temática. Solamente se seleccionan las que tienen que ver con nuestra temática. Las fuentes que tratan someramente o las fuentes que se desvían por otros ámbitos, es mejor dejarlas afuera porque pueden entorpecer y hasta distorsionar nuestro objeto de estudio. Segundo, rechazar la información que no será útil. En ocasiones una fuente puede referirse a una temática, pero su enfoque es distinto al que queremos abordar en el estudio. Entonces, esto también es importante. El derecho es muy amplio, entonces una problemática puede ser tratada bajo distintos enfoques. Como quiera que nuestra maestría es en Derecho Constitucional, entonces es importante que ustedes se hagan valer de juristas, de especialistas, de textos basados en esta rama del derecho. Para el proceso de selección es necesario cuestionarse lo siguiente: ¿la referencia se relaciona con nuestro problema? ¿Cómo? Sobre sus contenidos, ¿contribuye a un estudio profundo y exhaustivo? ¿Bajo qué óptica aborda el problema? Entonces, estas son preguntas que ustedes van a tener que hacer para que nuestra selección sea la más adecuada. Revisar y extraer la información
útil para emplearla en nuestro marco teórico. Si tenemos la necesidad de devolver las fuentes, inmediatamente resulta recomendable guardar los datos indispensables para una mejor identificación posterior. Es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Si bien es bueno contar con información y con información valiosa, sin embargo, esta no va a rendir sus frutos si es que no la automatizamos o no la ordenamos, de tal manera que esté a nuestra disposición en el momento que la necesitemos. Por más que mi información sea muy importante, sea muy valiosa, sea una información de los expertos, pero si no la sé procesar, si es que no la sé manejar, si es que no la logro automatizar, entonces de nada me va a servir esta información. Cuarto paso, la extracción y recopilación de la información de interés en la literatura. Entonces, para que mi información esté automatizada y la necesite en el momento requerido, entonces la puedo ir ordenando, la puedo ir archivando, tanto en dispositivos tecnológicos como tradicionales. En algunos casos será necesario utilizar un dato, un comentario, una cifra de una fuente, pero en otras varias ideas. Entonces, ¿cómo yo puedo ir manipulando toda esta información cada vez que la necesite? Entonces la tengo que ordenar. Además nos dice aquí, en caso que de una fuente resulte útil varios datos, entonces procederemos a realizar un resumen o reproducir textualmente parte del documento. Entonces, una de las formas para que nuestra información esté al alcance de nuestras manos cada vez que la necesitemos, entonces una de las formas es irla procesando o sintetizando de tal forma que solamente necesite datos de acuerdo a mis necesidades. Entonces aquí vemos varias formas por las cuales yo puedo construir mi marco teórico sobre la base de teorías. Además, esto me va a mí a servir para ir definiendo cada una de mis teorías, de tal forma que los conceptos, las definiciones y las proposiciones les busque una relación entre sí. Aquí vemos los usos que me van a mí a darle una utilidad que va a servir a los fines de toda mi investigación. Es necesario contar con ciertas capacidades. Esto a la vez me va a dar consistencia lógica, una perspectiva y el ingrediente necesario de todo estudio científico, que es la innovación. Aquí vemos algunas estrategias que van a permitir orientar a la construcción de todo mi marco teórico para que ésta tenga éxito. Y sobre todo, saber cómo resolver ciertos obstáculos o ciertos problemas que se me pueden presentar en su proceso de estructuración. Aquí vemos algunas conclusiones para que ustedes lo tomen en cuenta al momento de llevar a cabo su trabajo de tesis. Muchas gracias por su atención. Será hasta una nueva oportunidad.